Buenos días, soy Sócrates Ochoa, funcionario de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Hoy vamos a resolver ciertas inquietudes que me han hecho llegar jóvenes de la Universidad Sergio Arboleda en temas de derecho. Estos interrogantes, el primero de ellos indica que ¿cómo se aplica la autoridad en el derecho? Recordemos inicialmente que autoridad es la facultad que se tiene para manejar, para conllevar a las personas que están subordinadas de alguien o de algo. Por ello, cuando se pregunta cómo se aplica la autoridad del derecho, es de entender que la aplicabilidad de esta es el respeto que se tenga sobre la normatividad que rigen los procesos del mismo. Se explica así que todo abogado o todo individuo que hace uso de una normatividad o de un hecho tiene que respetar en sí la autoridad que ejerce sobre él, sobre ese actuar, las normas que lo aplican, que lo rigen. De tal manera que el derecho en sí tiene un amplio universo de aplicabilidad, porque es aplicable, recordemos que según esta definición, es aplicable a los abogados, a los profesores. Un docente también tiene que aplicar en su desempeño como tal la norma que rige la universidad o el colegio donde ejerce esta función, ¿sí? Entonces también allí hay un proceso de aplicabilidad del derecho. Él aplica el derecho que tienen los estudiantes que se están beneficiando de esa educación. Por eso le decía ahorita en minutos anteriores que recordemos que el universo es muy amplio. Todo el universo tiene esta formalidad, derecho, porque hay personas que deben respetar en cada momento su actuar pegado a la norma que los rige. Recordemos también que no solo el que estudia el que estudia derecho tiene entonces, según esto, ese grado de autoridad, porque la misma experiencia indica que el derecho es aplicable a cualquier mínimo proceso que se genere. Tanto es así que para elaborar un proceso químico hay un derecho, hay una norma que hay que aplicar, y ese es un derecho que se debe respetar. Sí. Teniendo en cuenta lo anterior, pues se puede deducir que la autoridad en sí tiene un nacimiento propio en la Constitución Nacional, que es la máxima, pero también de ella se derivan, recordemos, la sentencia, los códigos, como ejemplo el Código Penal, que cumplen a cabalidad con esta autoridad a los que se someten todos los individuos que en uno u otro momento requieren de ella. ¿Sí? Por ello, decimos que la autoridad nace y se desagrega desde la Constitución, los códigos penales, códigos civiles y también aquellos que se dan, por decir algo, los mandatos de las asambleas departamentales y de los consejos municipales. La siguiente pregunta tiene un carácter filosófico. Dice el interrogante, ¿cómo actúa la autoridad en carácter filosófico? Al igual que la normatividad jurídica que explicábamos anteriormente, en el aspecto filosófico también se da una autoridad. ¿Cuál es? El ser humano desde sus inicios es un individuo filosófico, un individuo pensante. Pero antes de él, ya se tienen conceptos definidos, analizados, estudiados, ¿sí? Con los cuales ya se tiene que respetar muchos de estos. Por más que querramos, no podemos dar un concepto que vaya en contra de la realidad de un evento, de un hecho o de una historia. Porque ese evento que ya se revisó ya se convierte en una autoridad. Siempre vamos a partir de una base que hay algo concreto definido. Y que sobre ese concreto definido no podemos ir a proponer algo diferente que vaya en contra de la razón misma de este evento. Por ello, los eventos anteriores se convierten en autoridad de los eventos posteriores. Es decir, lo que ya se estudió atrás tiene que quedar de base para los estudios futuros.
más no los futuros, no los estudios futuros en un momento determinado, olvidarse que ya se hizo un análisis en el pasado en el aspecto filosófico. Recordemos todos estos grandes pensadores que generaron y han pasado a la historia sus libros. ¿Por qué? Porque generaron una autoridad en el pensamiento del ser humano, generaron un crecimiento en su pensamiento, generaron unas líneas del pensar, generaron unas líneas que conllevaron a determinar y a evaluar el porqué de las cosas a nivel futuro, que es el que estamos viviendo hoy. Por ello, esto se convierte en una autoridad. Cuando tomamos un libro de Sócrates, de Aristóteles, de cualquiera de ellos, tenemos un libro que cuando lo leemos bien, se convierte en un momento determinado en una autoridad por sus conceptos. Una autoridad por la manera como miran las cosas y la manera como la aplican en aquel entonces, que hoy en día aún es fuerza, se sirven para decidir sobre uno u otro caso. La tercera pregunta es la que tiene que ver con la economía. Dice, ¿cómo se implementa la autoridad en la economía en Colombia? Cuando hablamos de esto, tenemos que recordar enseguida que existe un ministerio, que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el que emana la normatividad para el manejo económico del país. Por ello, la economía, en sus inicios, en sus particularidades, tiene la fundamentación jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El que determina cómo se va a hacer, cuál va el presupuesto de la nación, cuál es la deuda pública. Todos estos parámetros están encajados en la normatividad que emana este ministerio. Por ello, la autoridad en la economía de Colombia, así como en el derecho lo da la Constitución política, en la economía de Colombia parte inicialmente y fundamentalmente en lo que emana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que después pasaría para revisión o pasa también para sustentarlo lo que es el Banco de la República. O sea, tenemos dos casos muy importantes. Con la economía, ¿cuál es el derecho? ¿Cuál es la autoridad? La autoridad en sí son todas las normas que en bienestar del crecimiento económico de nuestro país sale a relucir a partir del Ministerio de Hacienda. Eso es en sí la autoridad que nos rige a nosotros. Con relación al interrogante de que cuál es la función del Ministerio del Interior en relación a la autoridad de la rama ejecutiva, es claro precisar que la rama ejecutiva es la que cumple la finalidad esencial del Estado y tiene como representante máximo al señor presidente. Ahora bien, en términos generales, el Ministerio del Interior es el ministerio número 1 en el aspecto administrativo y es el encargado de las políticas públicas, es el encargado de la relación de la rama ejecutiva en sí con el Congreso, es el que hace el enlace, el que hace el empalme. Por ello, es uno de los fundamentos básicos que tiene el Estado, que tiene la rama ejecutiva para la imposición o para la ejecución de la autoridad de la misma a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio del Interior es el baluarte, es el impulsor, es el que da la fuerza del cumplimiento de la autoridad que emana la rama ejecutiva, porque desde la impulsa, la socializa, ¿sí? Y es el que la comunidad mira inicialmente cuando se dan los casos que tienen incidencia a nivel presidencial. Un tema clarito que podemos recordar es que todos los procesos legislativos en el Congreso los maneja en la parte inicial el Ministerio del Interior en representación del señor ministro. Por ello, es claro ver que el señor ministro es responsable y es el que en sí, en términos generales, sale ganador o perdedor de muchas actividades de la rama ejecutiva, porque en la cabeza del señor ministro, que donde pega, donde fluye la autoridad, le recaen también las pérdidas que se tienen en el Congreso por la ganancia o no ganancia de una ley que se quiera implementar o que se quiera aprobar.
Por ello, el Ministerio del Interior es un bastión fundamental en la autoridad que emana la rama ejecutiva para su implementación.